versículo de la palabra de Dios, dadas las consideraciones y lo que enseña este versículo de la palabra de Dios. Y inicia el apóstol Juan, o mejor, inicia nuestro Señor Jesucristo con una expresión maravillosa. Dice el Señor Jesucristo en ese contexto, en ese diálogo que le está llevando con los judíos: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Hermanos, en esta mañana, en este sermón, nos proponemos hacer la defensa o la apología. Vamos a hacer este sermón, un sermón apologético, donde estaremos defendiendo una de las principales doctrinas, o una de las principales posiciones en la cual nosotros, como bautistas particulares, reformados y confesionales, entendemos y creemos a la luz de las Sagradas Escrituras. Y es el principio de un pueblo y un Señor. Un pueblo y un Señor. Y en ese sentido es la importancia de este texto de la palabra del Señor. Si usted nota en el pasaje, hermanos, este versículo 16 es como una especie de paréntesis que hace nuestro Señor Jesucristo. Si usted mira, Él viene hablando, Él viene narrando acerca de la analogía y la parábola que Él ha usado acerca de el buen pastor y del rebaño y del redil. Y Él viene hablando acerca de las características de las ovejas y las características del buen pastor. Pero cuando llega al versículo 16, Él hace un paréntesis allí. Ahora, para que miremos el efecto del paréntesis, o para que miremos que realmente es un paréntesis, vamos a hacer el ejercicio, ¿cierto? Ya los hermanos saben, cuando encontramos este paréntesis en las Escrituras, cómo miramos que es un paréntesis. Y lo que vamos a hacer es que vamos a leer el versículo anterior y después vamos a leer el versículo posterior, es decir, el versículo 15 y el versículo 17, y vamos a ver que si el versículo 16 no estuviera, la narración fluye normalmente. Vamos a hacer el ejercicio. Leamos el versículo 15 y después pasamos al 17. Dice el versículo 15: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Notan cómo la narración, la lectura fluye de forma natural? Porque en el versículo 16, el Señor se aparta por un momento de lo que viene diciendo, de lo que viene enseñando, para darnos esta perla preciosa, doctrinal y teológica. En este versículo el Señor nos va a decir 4 cosas. Y lo primero que nos dice es que Él tiene otras ovejas. Y acerca de esas otras ovejas nos va a decir el Señor 4 cosas, hermanos. 4 cosas nos va a decir el Señor Jesucristo de estas que Él se refiere como otras ovejas. E inicia entonces el Señor Jesucristo esta expresión acerca de estas otras ovejas, acusando la pertenencia y la propiedad de estas otras ovejas. El Señor dice que Él las tiene, es decir, que son de Él, a pesar de que están en otro redil. Estas otras ovejas que están en otro redil también le pertenecen a Él. Estas otras ovejas que están en un redil diferente también le pertenecen al buen pastor. Y aquí ya tenemos una primera enseñanza, hermanos. El rebaño del buen pastor no está conformado única y exclusivamente por ovejas de la nación de Israel. Esas otras ovejas a las que se refiere el Señor Jesucristo es a lo que la Biblia se refiere como los gentiles. ¿Y qué es un gentil? ¿O quiénes eran los gentiles? Bueno, la definición más sencilla para que usted lo pueda entender es que todo aquel que no era judío era un gentil.
todo aquel que no era, pertenecía a la nación de Israel, entonces él es un gentil. Es a ellos a los que se refiere el Señor Jesucristo cuando dice que tiene otras ovejas. Entonces, el rebaño del Señor Jesucristo no está conformado, no está compuesto única y exclusivamente por ovejas de la nación de Israel. El Señor dice que Él también tiene otras ovejas que no son de este redil de la nación de Israel. En el rebaño del Señor Jesucristo también hay ovejas de los gentiles. El rebaño de nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, es un redil, hermanos, que está conformado por personas de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas. En ese sentido, Juan, un capítulo más adelante, va a recoger las palabras del sumo sacerdote Caifás. Acompáñenme, por favor, mire, allí en Juan capítulo 11, el versículo 49. Y lo que está ocurriendo allí en Juan 11, 49, es que ante la señal que hace nuestro Señor Jesucristo de la resurrección de Lázaro, entonces, como parte de esa reacción de los judíos, están preocupados porque están pensando que todo el pueblo se va a ir detrás del Señor Jesucristo. Y ante eso Caifás responde, versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Ahora, el versículo 51 es la aclaración de Juan de las palabras de Caifás. Entonces dice Juan: esto no lo dijo por sí mismo. O sea, Caifás no dijo esto por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Notan, hermanos, allí cómo el Espíritu Santo usa a Caifás para reivindicar y para afirmar lo que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo? Dios envió a su Hijo, amados hermanos, para ser el Salvador del mundo. Pero esto no es de todos los hombres sin distinción alguna. Tampoco es la salvación de solamente los judíos. Dios envió a su Hijo para ser el Salvador de hombres y mujeres de entre los judíos, pero también de entre los gentiles. Juan capítulo 3 versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Apocalipsis capítulo 7 versículo 9, en esa visión que tiene el apóstol Juan, entonces él ve todo lo que está aconteciendo, y en esa revelación que recibe Juan, entonces él dice en el versículo 9 de Apocalipsis 7, dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. El rebaño del Señor no solamente está conformado por judíos, sino también por personas gentiles. Ahora, la pregunta que surge entonces en cuanto al reclamo de la propiedad y de la pertenencia de estas otras ovejas por parte del Señor Jesucristo, entonces la pregunta que surge es: ¿y acaso toda la creación no le pertenece al Señor? ¿Acaso no toda la creación le pertenece a nuestro Dios por derecho de creación?
¿Acaso Él no creó todo lo que existe y por tanto todo le pertenece a Él? Bueno, frente a esa pregunta nosotros respondemos que sí, que así es, que todos somos criaturas de Dios y por tanto todos le pertenecemos a Dios por derecho de creación. El salmista en el Salmo 100, en el versículo 3 dice: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros somos ovejas, somos pueblo suyo y ovejas de su prado. En ese sentido, entonces, en el sentido de ser creación del Señor, entonces, de ser creación de Dios, todos, absolutamente todos le pertenecemos a Dios. Y en ese sentido, entonces, el Señor, nuestro Dios, es el juez de todos los hombres y Él juzgará toda su creación. Pero eso no significa que todos sean pueblo de Dios. Eso no significa que todos sean sus hijos. Allí mismo Juan, por favor, acompáñenme a Juan capítulo 1. Mire el versículo 11, amado hermano y hermana de Juan 1, versículo 11. Dice Juan 1:11, a lo suyo vino. ¿Y qué es lo suyo? Pues la creación. El Señor está viniendo a aquello que es de Él, aquello que le pertenece por derecho de creación. Él lo ha creado. Mira el versículo 3 de Juan 1. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador de todo, y todo le pertenece por derecho de creación. A lo suyo vino, y los suyos, sus criaturas, su creación, no le recibieron. ¿Nota usted? Pero el versículo 12 marca la gran diferencia. Mas a todos los que le recibieron, a estos y solo a estos, entonces les dio la potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y si fueron hechos hijos de Dios es porque antes no lo eran. Eran criaturas, pero no eran hijos de Dios. Entonces a estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Recuerda las palabras de Caifás? De reunir a sus hijos porque estaban dispersos. Caifás dijo: para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Dónde estaban dispersos? En toda la creación. Entonces, hermanos, ¿en qué sentido es que estas otras ovejas le pertenecen al Señor? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo está diciendo? Bueno, y lo que el Señor está diciendo es que estas ovejas le pertenecen a Él, pero en un sentido soteriológico. Es decir, en un sentido salvífico, en un sentido de la salvación. Estas ovejas son del Señor porque el Padre se las ha dado para salvación. Y aquí vemos a Juan. Juan es conocido como el teólogo, ¿verdad? Porque Juan es tal vez el evangelio más sencillo y más fácil para uno leer. Cuando una persona viene al evangelio, lo primero que uno le dice es: lee el evangelio de Juan, por su sencillez. Pero esa sencillez no implica que no tenga una profundidad inmensa. El evangelio de Juan es tan profundo que los grandes eruditos llaman a Juan el teólogo, por su profundidad en medio de su sencillez. Y cuando él está diciendo entonces que estas ovejas, Juan ve que cuando el Señor dice que estas ovejas son mías, me pertenecen, entonces entiende que es en un sentido soteriológico de la salvación. Así es como se refiere el Señor Jesucristo. Y entonces aquí vemos una doctrina que es fundamental para nosotros, que es la doctrina de la predestinación. Estas ovejas le pertenecen al Señor Jesucristo porque el Padre se las dio desde antes de la fundación del mundo. Y algo que está fresco para nuestros hermanos del discipulado del jueves es que Dios se las dio en el pacto eterno de redención. Allí el Padre le ha dado entonces unas ovejas a su Hijo, al Señor Jesucristo, y se las ha dado para que las salve, para que muera por ellas,
para que Él la salve. Mira allí en Juan 10, el versículo 27. Mis ovejas. ¿Nota usted? De nuevo está reclamando pertenencia. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Mi Padre que me las dio. Es en este sentido que estas ovejas le pertenecen al Señor. Eran de Él por derecho de creación, pero ahora el Padre se las ha dado en un sentido soteriológico para que el Señor las salve. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Allí mismo en Juan capítulo 6, versículo 37, hermanos, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Y qué fue lo que el Padre le dio? Entonces, si usted quiere tener claridad, entonces mire allí en Juan capítulo 17. Allí el Señor va a hablar claramente. En el versículo 6, Juan 17, 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Nota usted? Entonces, de lo que viene hablando el Señor Jesucristo, que dice, describe como ovejas, o como todo lo que el Padre me dio, realmente son hombres y mujeres que el Padre le ha dado a nuestro Señor Jesucristo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por mis ovejas, por las que me diste. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Mira el versículo 24 de Juan 17. Padre, aquellos que me has dado. Es en ese sentido, nota el énfasis del Evangelio de Juan, en aquellas ovejas que el Señor le ha dado. El Señor se las ha dado para que el Señor entonces las salve. El apóstol Pablo expresa esta verdad y esta realidad de una manera maravillosa en el libro de Efesios capítulo 1. Allí al lado del otro pasaje que leímos al inicio en Efesios 2, pero vamos a mirar Efesios 1. Mira a partir del versículo 3. Dice el apóstol Pablo, Efesios 1:3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es una expresión de alabanza y de adoración del apóstol Pablo. ¿Y cuál es la razón de esa expresión de alabanza y de adoración? Entonces dice el apóstol Pablo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado o destinado previamente para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el propósito es para que seamos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual Él nos hizo aceptos en el amado. Esta promesa, hermanos, de que los gentiles también serían parte del pueblo de Dios y herederos de la promesa, hermanos, empezó a cumplirse entonces en el libro de los Hechos.
Allí en el libro de los Hechos, entonces vemos cómo algunos ven que la primera conversión de los gentiles, entonces es aquel centurión romano, el Cornelio. Allí llega el apóstol Pedro a predicarle a Cornelio, y en un momento miraremos. Pero yo veo que antes de Cornelio, ya Felipe le había predicado a un eunuco etíope, y este se había convertido. Es decir, que ya los gentiles están siendo salvados. Entonces el Señor reclama: estas ovejas son mías, me pertenecen, estas otras ovejas son mías porque el Padre me las dio, el Padre las separó, las escogió para que yo las salvara. Y entonces dice el Señor: a aquellas también debo traer. A estas otras ovejas también debo traer. Ahora, amados hermanos, noten ustedes que no son las ovejas las que buscan el pastor. ¿Nota usted? No son las ovejas las que buscan el pastor. No son las ovejas las que vienen a Cristo. Es Cristo, es el Señor Jesucristo, el buen pastor, quien va por los collados y por los valles buscando sus ovejas. Y es Él quien trae entonces sus ovejas. Y es necesario que sea así, amados hermanos. Así tiene que ser. El pastor busca las ovejas, porque las ovejas no tienen la capacidad de buscar al pastor. Las ovejas no tienen ni la capacidad, no tienen el interés de ir a Dios. El hombre no tiene ningún interés y ningún deseo de buscar a Dios. Es Cristo quien busca las ovejas. El Señor Jesucristo dice en Lucas capítulo 19, versículo 10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Romanos capítulo 3, en los versículos 11 y 12, el apóstol Pablo, aún citando el Antiguo Testamento, dice que no hay quien busque a Dios. Dice que todos se desviaron a una, se hicieron inútiles y que no hay quien haga lo bueno. Y remata diciendo: no hay ni siquiera uno. Entonces, hermanos, de nuevo, aquí claramente vemos en esta expresión del Señor Jesucristo que recoge el apóstol Juan, está expresando la doctrina de la depravación total del hombre. El hombre está totalmente depravado, el hombre está totalmente corrupto, corrompido, y por tanto no tiene ningún deseo, ni quiere ni puede buscar a Dios. El hombre está muerto espiritualmente hablando. Por tanto, el hombre está totalmente incapacitado para buscar a Dios o para hacer cualquier cosa en toda su propia salvación. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Por tanto, nadie podrá venir al Señor Jesucristo si el Padre no le trae. Y aquí la expresión que usa el Señor Jesucristo para traer es la expresión agó. Y es diferente a otra expresión que ya el Señor Jesucristo ha usado. Si ustedes recuerdan cuando pusimos Juan 6:44, allí el Señor Jesucristo dice en Juan 6:44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y aunque en el español es la misma palabra, es el mismo verbo, ¿sí?, en el original no es la misma expresión. Aquí la que está usando el Señor Jesucristo, o mejor, la expresión que el apóstol Juan usa para expresar la palabra que usó nuestro Señor Jesucristo, es el término agó. Pero en Juan 6:44 es el cubo, ¿se acuerdan? Y lo que significa el cubo es arrastrar. En Juan 6:44 el Señor Jesucristo dice que nadie puede venir a Él si el Padre no le arrastra a los pies de Cristo.
Pero aquí, en Juan capítulo 10, versículo 16, entonces utiliza un término diferente, es agó. Y lo que significa agó es conducir, es como guiar, como dirigir, pero no dirigir o guiar de cualquier forma. Agó significa es guiar o dirigir con autoridad. ¿Ha visto usted cuando un policía toma a una persona y la coge del brazo o de la mano? Él la conduce, él la guía, pero con autoridad. Es a eso a lo que se refiere esta expresión de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, como el buen pastor, Él es quien guía, quien dirige a sus ovejas. Él es quien guía a su rebaño hacia el redil, que representa el redil, lo vimos ya, representa la seguridad de la salvación y la vida eterna. Ahora, ¿cómo es que el Señor trae sus ovejas? ¿Cómo es que las trae? Bueno, entonces dice el Señor Jesucristo, ellas oirán mi voz. Ellas oirán mi voz. Una de las características de las ovejas del Señor, amados hermanos y hermanas. Y yo ruego al Señor para que ustedes encuentren esas características en sus vidas, que el Señor les conceda tener esta característica. Es que las ovejas, cuando son ovejas del Señor, ellas oyen su voz. Y no solamente ellas oyen su voz, sino que ellas conocen, ellas distinguen la voz de su Señor. Mira el versículo 3 de Juan 10. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. El Señor ha sido reiterativo en esta característica de las ovejas. Ellas oyen su voz y la distinguen tanto que a sus ovejas llama por nombre. Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. El Señor ha sido reiterativo en afirmar esta característica de sus ovejas. Estos hombres y mujeres, amados hermanos, a los que el Señor se refiere como las otras ovejas, ellos también, como ovejas del Señor, ellos también oirán su voz, ellos oirán la voz del Señor, y ellos entonces reconocerán la voz de su pastor, y ellos también le seguirán e irán detrás de él. Irán detrás del Señor Jesucristo. Pero noten, hermanos, la forma verbal que usa nuestro Señor Jesucristo aquí. Esto es un verbo, es decir, es una acción, pero es una acción, hermanos, que aunque es una acción futura, es una acción que desde ya se da, por cierto. Es una acción que desde ya se da como una acción sobre la cual no hay ninguna duda. Sobre esta acción no hay ningún lugar a equivocación. Es algo que de forma cierta ocurrirá. Las ovejas del Señor, entonces ellas oirán la voz del Señor. Ellas oirán la voz de su buen pastor. Hermanos, y de nuevo Juan, el teólogo, nos está presentando una doctrina fundamental que configura el Evangelio. Y esta es la doctrina de la gracia irresistible, o el llamamiento eficaz de nuestro Señor Jesucristo. Las ovejas, cuando son ovejas del Señor, no podrán resistir al llamado de su buen pastor. ¿Qué es lo que enseña la doctrina de la gracia irresistible o la doctrina del llamamiento eficaz del Señor? Bueno, esta doctrina lo que enseña es que todos aquellos a quienes Dios libre y soberanamente ha decidido salvar, es decir, los predestinó. ¿Nota usted? A quienes Dios libre y soberanamente ha decidido salvar. Entonces esta doctrina dice que ellos indefectiblemente, hermanos, sin ningún lugar a dudas,
sin ninguna posibilidad de equivocación y de error. Ellos inevitablemente, por la intervención del Espíritu Santo de Dios en sus vidas y a través de la predicación de la palabra de Dios, entonces ellos oirán la voz, oirán el llamado de la voz de Dios a través de su palabra. Ellos oirán la voz de Dios. El Señor dice, ellos oirán, ellos van a oír la voz de Dios. La confesión de fe, la segunda confesión de fe de Londres, o la confesión de fe de 1689, en el capítulo 10, que es el capítulo del llamamiento eficaz, describe esta doctrina. Está la confesión a la cual nosotros nos adherimos como iglesia. Por eso decimos que somos una iglesia bautista, histórica y confesional. Y dice el capítulo 10 de la confesión de fe, en el párrafo 1, dice allí, a aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida. ¿Nota? Y Juan, en un solo versículo, nos ha ido hablando de este orden de la salvación. A aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus metas. De modo salvífico, le pertenecen salvíficamente al Señor, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios. Si no está la intervención de Dios, no podremos entender el mensaje del Evangelio. Estos judíos habían escuchado muchas veces el mensaje del Evangelio y siempre ocurría lo mismo, quedaban sin entendimiento, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne en la regeneración, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo. Esa es la doctrina de la gracia irresistible y es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo. Ellas oirán mi voz. Y no solamente oirán mi voz, sino que ellas pueden discernir la voz del llamado del Señor. Para que usted entienda de lo que estamos hablando, por favor, acompáñenme un momento a 1 Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, el versículo 21. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice, mira la expresión, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios siempre llama al pecador, es a través de la predicación de la palabra de Dios. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, ahora, hermanos, noten que el apóstol Pablo está haciendo como un tercer grupo. Él dice primero, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Allí ya encerró todo el mundo. El mundo antiguo se encerraba en judíos y gentiles. Allí estaba todo el mundo. Pero el apóstol Pablo aquí dice, los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, hay un grupo aparte. ¿Usted nota?
la iglesia del Señor. Los judíos entonces piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ahora, ¿qué pasa? Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Los judíos tropiezan en la predicación acerca del Señor Jesucristo. Y para los gentiles, eso es una locura. Ni los unos ni los otros, dice el apóstol Pablo. Versículo 24. Mas para los llamados, ¿nota usted? Hay una categoría aparte. Son aquellos hombres y mujeres a los cuales Dios llama de forma especial. Hay dos formas de llamados, hermanos. Hay un llamado general que hace el Evangelio, y ese es el llamado que se hace como en esta mañana, cuando el Evangelio se predica abiertamente a todas las personas. Donde se predica el Evangelio, entonces allí Dios está llamando a los pecadores al arrepentimiento. Pero no todos responden. ¿Por qué? Porque no todos oyen la voz del Señor. Pero dentro de ese llamado general hay un llamado especial, que es el llamado particular, es el llamado específico que hace el Espíritu Santo por la predicación de la palabra de Dios a cada una de sus ovejas. Y ese es un llamado particular, ese es un llamado específico. Entonces dice el apóstol Pablo, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, no todos los judíos pueden ver en Cristo el poder de Dios. No todos los griegos pueden ver en Cristo la sabiduría de Dios. ¿Quiénes pueden ver en Cristo el poder de Dios y sabiduría de Dios? Aquellos a quienes el Espíritu Santo llama de forma especial. Y para aquellos ese llamado será irresistible. Ellos no podrán resistirse a la voz del buen pastor. Por eso, esto es la gracia irresistible, o es el llamado eficaz de Dios. ¿Por qué? Porque ese llamado indefectiblemente cumplirá el propósito para el cual Dios lo envía. Entonces el Señor ha reclamado la propiedad de sus ovejas. Ahora entonces el Señor, después de reclamar la propiedad de sus ovejas, las trae. Él las trae y ahora las ha llamado, ellas han reconocido su voz. Y ahora dice entonces el Señor Jesucristo, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Y es aquí donde está el principio y donde quiero enfocar nuestro sermón en esta mañana, amados hermanos. Y es el principio de un pueblo y un Señor. ¿Y por qué es importante conocer y entender este principio? Porque, hermanos, hay una corriente hermenéutica o interpretativa, hay una forma de interpretar las Sagradas Escrituras que se denomina o que se llama dispensacionalismo. El dispensacionalismo nació en el siglo XIX con un señor llamado John Nelson Darby. Y esa forma de interpretar las Sagradas Escrituras se popularizó, se regó, primeramente en Estados Unidos de Norteamérica y después pasó a Europa, y obviamente todo lo que llega a América del Norte llega a América del Sur. Y entonces esa forma de interpretar las Sagradas Escrituras rápidamente se popularizó. Se denomina el dispensacionalismo. Esa forma de interpretar las Escrituras se regó muy rápidamente a través de una Biblia que se produjo con ese modo de interpretar. Es la Biblia anotada de Scofield. Ciro Ingerson Scofield fue un abogado y que también fue un ministro evangélico. Y esta Biblia entonces rápidamente tomó fuerza y se diseminó. También se popularizó este método de interpretar las Sagradas Escrituras a través de una teología sistemática. Una teología sistemática es un libro de estudio doctrinal. Y fue una teología sistemática de Lewis Schiffer.
Él hizo una teología sistemática con esta forma de interpretar las Sagradas Escrituras denominada dispensacionalismo. Y esto rápidamente se regó por todo el mundo. Hermanos, la importancia de que hoy veamos esta enseñanza de la palabra de Dios es que este método de interpretar o esta forma de leer las Sagradas Escrituras es la más popular. Esta forma de leer las Escrituras, esta forma de mirar el texto bíblico es la que usted encuentra en la mayoría de las iglesias que se denominan cristianas evangélicas. Es un método de interpretación dispensacionalista. ¿Cuáles son las principales características del dispensacionalismo? Tiene varias, pero le voy a dar dos, porque de esas dos se derivan las demás características del dispensacionalismo. La primera característica del dispensacionalismo es la interpretación literalista de las Sagradas Escrituras. Ellos interpretan de forma literal la palabra de Dios, especialmente y con mucho énfasis en las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Esas se deben interpretar, según ellos, siempre de forma literal. Pero la segunda característica del dispensacionalismo es la división o la diferenciación que ellos hacen entre el Israel étnico, es decir, entre la nación de Israel y la iglesia del Señor. Ellos ven que hay una diferenciación. Ellos ven que hay dos pueblos diferentes. Para ellos, el pueblo de Dios son los judíos, la nación de Israel. Y la iglesia, para ellos, entonces es un pueblo de segundo orden. Para el dispensacionalismo, la iglesia es una clase es un pueblo de segunda clase. Para ellos, la iglesia es el plan B de Dios, porque el plan original falló en Adán. Entonces, para ellos, la iglesia es el plan B de Dios. De hecho, la expresión que ellos usan para referirse a la iglesia del Señor, al tiempo de la iglesia de Cristo, es que la iglesia es un paréntesis en el plan de Dios. Es la expresión que ellos usan. O sea, la iglesia no es el plan de Dios. La iglesia es un paréntesis en el plan. H.A. Ironside, que fue un prominente pastor, teólogo y maestro dispensacionalista, dice lo siguiente, Harry A. Ironside. Mira lo que él dice. En el momento en que el Mesías murió en la cruz, el reloj profético de Dios se detuvo. Ni un solo tic se ha oído de dicho reloj, ni un solo movimiento de manecillas en 19 siglos. Es decir, el plan de Dios está detenido, el plan de Dios se paró, porque el plan de Dios es Israel, y en este momento es el tiempo de la iglesia. Ahora, hermanos, la realidad de estas características del dispensacionalismo es que la una característica se deriva de la otra característica. Es decir, la diferencia que hace el dispensacionalismo entre el Israel étnico y la iglesia se deriva ¿de qué? De la interpretación hiperliteralista que hacen ellos. Al hacer esa interpretación literalista, siempre de la palabra de Dios, especialmente de las profecías y las promesas del Antiguo Testamento, entonces ellos tienen que ver un dualismo. Ellos tienen que ver por obligación, entonces tienen que ver siempre a dos pueblos. Las implicaciones o las consecuencias de esta interpretación del dispensacionalismo son, aparte de lo que ya dijimos, de que viola el principio establecido y anunciado proféticamente por el Señor Jesucristo de un rebaño y un pueblo. Este principio viola este principio de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de eso, y de lo que no parecen darse cuenta nuestros hermanos dispensacionalistas, y nótese cómo lo digo, hermanos,
Yo dije nuestros hermanos dispensacionalistas, porque allá muy seguramente hay cristianos genuinos, muy seguramente hay hombres que aman a Dios sinceramente. Muy seguramente allí, en medio del dispensacionalismo, hay hombres y mujeres que son salvos y que muy seguramente nos los vamos a encontrar en el cielo. Pero lo que estamos diciendo, hermanos, es que frente al testimonio de las Sagradas Escrituras, donde ya vamos a ir, entonces nosotros vemos que ellos tienen un error en cuanto a la lectura y la interpretación que ellos hacen de la palabra de Dios. Entonces, de lo que no parecen darse cuenta nuestros hermanos dispensacionalistas, es que aparte de violar entonces el principio de un pueblo y un pastor, este método o esta forma de interpretar, esta hermenéutica bíblica promueve dos tipos diferentes de salvación. Parece que no se dan cuenta. Esta forma de interpretar promueve un tipo de salvación por fuera o aparte de la justificación en la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. Claro, el dispensacionalismo promueve, proclama y enseña una forma de salvación aparte de la salvación que es por gracia y por medio de la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. En este sistema de interpretación bíblica, los judíos no se salvan por la justificación que es por la fe en Cristo. No, en este sistema, los judíos, se salvan por su descendencia. Ellos se salvan por su genealogía. Ellos se salvan por ser judíos. Lo cual no haya ninguna base y ningún fundamento en las Sagradas Escrituras. Ahora, hermanos, esta disección, esta falsa dicotomía que hacen entonces el dispensacionalismo, esta división que ellos hacen en toda su interpretación de las Sagradas Escrituras, amados hermanos, porque ellos ven entonces ellos siempre ven ese dualismo. Ellos ven, por ejemplo, dos pueblos diferentes. Uno es el pueblo de Israel, otro es la iglesia del Señor. Ellos ven dos tipos diferentes de promesas y de profecías. Hay unas promesas que son entonces físicas, materiales, literales para la nación de Israel. Y hay otras promesas o profecías que son espirituales y que son para la iglesia. Ellos ven dos formas diferentes de salvación. Una es la salvación por gracia y por la fe en Cristo. La otra es la forma en que se salvan los judíos. Y finalmente ven dos destinos diferentes también. Porque la iglesia entonces heredará el reino de los cielos, pero el Israel entonces heredará la tierra. Eso es a grandes rasgos lo que cree y lo que enseña el dispensacionalismo. Pero nosotros, amados hermanos, nosotros desde la interpretación o desde la hermenéutica pactual, entonces nosotros vemos que no es así. Nosotros vemos, hermanos, que no hay dos pueblos diferentes, no hay dos formas diferentes de salvación, no hay dos destinos diferentes, sino que hay un solo pueblo de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces, los dispensacionalistas nos señalan y nos acusan de herejes a nosotros, porque ellos dicen y creen que nosotros aplicamos algo que se llama la teología del reemplazo. ¿Qué es la teología del reemplazo, hermanos? Es lo que enseña la teología del reemplazo, es que la iglesia del Señor Jesucristo ha reemplazado completamente a Israel. Y que por tanto entonces ahora la iglesia heredará todas las promesas literales que Dios le ha hecho al Israel étnico. La iglesia ha reemplazado a Israel, por eso se llama la teología del reemplazo. Pero hermanos, no es así. No es lo que nosotros creemos.
Y no es lo que nosotros enseñamos, no es de lo que estamos hablando aquí en esta mañana, no es lo que estamos expresando. Por supuesto que la iglesia no ha reemplazado a Israel étnico. Y por supuesto que la teología del reemplazo es una herejía. Pero también es claro, hermanos, en las Sagradas Escrituras, al testimonio de la palabra de Dios, que Dios tiene un solo pueblo. Hay dos conceptos, hermanos. Hay dos conceptos que se le aplican a la iglesia. Uno es el concepto de la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia, hermanos, es orgánica. Es decir, hermanos, los miembros de la iglesia, como en esta mañana estamos reunidos, somos los unos miembros de los otros. Y unidos, hermanos, entonces formamos un solo pueblo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, y Él es nuestra cabeza. Esa es la unidad orgánica de todos los hermanos. Somos como un cuerpo y estamos formados por cada miembro. Y cada hermano de la iglesia local es una parte del cuerpo. Esa es la unidad de la iglesia. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y esa es la unidad de la iglesia, esa es la unidad orgánica de la iglesia. Pero hay otro concepto. Hay otro concepto que también se le aplica a la iglesia del Señor Jesucristo. Y a este concepto los teólogos los han llamado algunos como la unificación de la iglesia, otros le han dicho que es la expansión de la iglesia. Es decir, ahora la iglesia no es solamente el Israel étnico, sino que ahora la iglesia es judíos y también gentiles. Esa es a lo que se refiere el Señor Jesucristo aquí en Juan capítulo 10, versículo 16. Y es en este último sentido, hermanos, de la unificación de la iglesia a lo que se refiere, a lo que se está refiriendo el Señor Jesucristo. Pero ahora, mira lo que ocurre, mira lo que pasa. Cuando los teólogos dispensacionalistas entonces se refieren a pasajes bíblicos que hablan de la doctrina o que se refieren a la unificación de la iglesia, es decir, cuando los teólogos dispensacionalistas se refieren a pasajes que hablan de la unidad de los judíos con los gentiles en un solo pueblo, que es la iglesia del Señor, entonces, por causa de ese prejuicio teológico que ellos tienen y ese prejuicio que le aplican al texto de las Sagradas Escrituras, entonces, aunque el texto se está refiriendo a la unificación, ellos le aplican entonces el concepto de la unidad orgánica. Un ejemplo, el doctor Samuel Pérez Millos, quien es un excelente exégeta y un gran teólogo conservador, un gran pastor, pero que en su interpretación él es dispensacionalista. Al comentar Juan 10:16, el texto que estamos mirando, y que no habla de unidad orgánica de la iglesia, pero él le aplica el concepto. Mira lo que dice el doctor Samuel Pérez Millos. Cito: la iglesia de Cristo es una sola iglesia. Las congregaciones locales, los nombres denominacionales, los distintos enfoques sobre el gobierno, las distintas prácticas de las ordenanzas, no son elementos disgregantes, dice él, sino que deben entenderse como expresiones espaciotemporales, pero la iglesia es una, compuesta por todos los que creen en Cristo como Salvador personal. Lo que está diciendo el doctor Samuel Pérez Millos
aplicado a otro pasaje, como interpretación o como comentario a otro pasaje, con algunas salvedades, estaría bien. El problema es que de lo que está hablando el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 16, no es de esto. No es de la unidad orgánica de la iglesia. Él está hablando de la unificación de la iglesia. Es decir, le aplican un concepto que no es. ¿Por qué? Dado el prejuicio teológico que se tiene y que subyace en la mente de ellos. Entonces, hermanos, nosotros desde la hermenéutica pactual, desde la interpretación pactual de las Sagradas Escrituras, hermanos, nosotros no vemos este dualismo que ellos ven en el dispensacionalismo. Nosotros vemos que hay un solo plan eterno de redención, establecido por Dios en la eternidad pasada. Nosotros vemos que allí, en ese plan de Dios, fue determinada y establecida la única forma de justificación y de salvación para los pecadores. Nosotros vemos a través del progreso de todas las Sagradas Escrituras, que es el desarrollo de la humanidad. Cuando tú ves el progreso que hay en las Sagradas Escrituras, tú tienes que ver que es el mismo progreso de la humanidad. Y en ese desarrollo progresivo de la humanidad, nosotros vemos a la luz de las Sagradas Escrituras, hermanos, la conformación de un único pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que me propongo demostrar en estos minutos que me quedan en esta mañana, con la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, iniciemos, hermanos, diciendo que esto ya estaba claramente anunciado en el Antiguo Testamento. Por favor, acompáñenme a Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3, capítulo 15, es denominado el protoevangelio. ¿Qué es protoevangelio? Proto significa primero, evangelio, buena noticia. En Génesis 3:15 es la primera vez que es proclamado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Génesis 3:15 es la primera vez que se anuncia que habrá un Salvador. Génesis 3:15, amados hermanos, es muy importante, porque Génesis 3:15 es la promesa pactual. Es decir, Génesis 3:15 es la promesa que se irá desarrollando a lo largo de todo el pacto de gracia. Tomen nota, hermanos, del discipulado del jueves. Génesis 3:15 es la promesa que se irá desarrollando de forma progresiva a lo largo de todo el Antiguo Testamento, hasta llegar a su pleno cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. Génesis 3:15 es muy importante, hermanos. Y en esta promesa de Génesis 3:15, que es la promesa que funda el pacto de gracia, claramente, hermanos, podemos ver, amados hermanos, una sola simiente. Una sola simiente de Dios. No hay dos simientes, no hay una dicotomía. Hay una simiente, la simiente de la mujer, que vencerá y aplastará la cabeza de la simiente de la serpiente. Pero algunos podrán decir, no, pero es que apenas es el origen, apenas está empezando. Bueno, entonces acompáñenme por favor a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. ¿Cuál es esa nación grande? Israel, la nación de Israel. Pero miren que el texto no termina allí. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. ¿Nota? Es una promesa, pero no es una promesa exclusiva ni exclusivista. Allí, incluidas en la promesa que Dios le hace a Abraham, están incluidas todas las familias de la tierra. Dios llama a Abraham para que salga de Ur de los Caldeos, el lugar donde estaba. Y mira la promesa que le hace el Señor. El Señor le hace una promesa de grandeza y de gran bendición. Pero no, hermanos, noten, no es una promesa exclusivista para la nación de Israel, sino todo lo contrario. Es una promesa inclusiva. A través de Abraham y su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Ahora, lo importante es que este mismo texto lo cita el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 7. Lo leo para usted para que no se mueva. Mire lo que dice Gálatas 3:7. Los que son de fe, dice el apóstol Pablo, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Abraham no habla de descendencia ni genealogía. Él habla los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 8. Y la escritura, previendo, dice el apóstol Pablo, es decir, viendo desde antes que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Nota usted? La escritura ya lo está previendo. Entonces, la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe, así como Abraham, también a los gentiles, entonces dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Dos pueblos o un pueblo? Génesis capítulo 18, versículo 18. Allí se amplía o se repite la promesa. Versículo 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. ¿Cuál nación? Israel. Habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Nota usted? De nuevo. Este mismo texto lo cita de nuevo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 3. Leo para ustedes. Dice el apóstol Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema. Porque la pregunta que surge entonces es, ¿cómo es que la nación de Israel nos puede bendecir a los gentiles? ¿Cómo es que nosotros podemos ser benditos a través de Israel? Bueno, el apóstol Pablo responde. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Pablo, ¿cuáles hermanos? ¿Los espirituales, los de la iglesia o tus hermanos judíos? Pablo dice, los que son mis parientes según la carne. Es decir, está hablando del Israel étnico, de la nación de Israel. Y él dice, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales, y miren cómo es que a través de Israel somos bendecidos los gentiles, porque a través de los gentiles, a través de los israelitas, entonces son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todas estas cosas nos fueron dadas a través de Israel. Versículo 5, de quienes son los patriarcas. Todos los patriarcas son judíos, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. ¿Cómo es que a través de la nación de Israel los gentiles son bendecidos? Porque a través de Israel vino el Mesías, vino Cristo, el Salvador del mundo. Y en este mismo sentido podríamos citar una gran cantidad de pasajes. Por ejemplo, Isaías capítulo 60, versículos 3 y 4, Malaquías capítulo 1, versículo 1. Y hay una gran cantidad de versículos. Pero hay uno que sí quiero que leamos, hermanos. Y es Joel capítulo 2, versículo 28. Joel 2:28 es de esos versículos que nosotros
debemos sabernos de memoria. Joel 2:28. Dice la palabra del Señor: y después de esto derramaré mi espíritu sobre los judíos. ¿Cierto que así dice? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esta promesa es importantísima, hermanos, porque esta promesa vemos de forma literal cómo se cumple en el libro de los Hechos. Acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 10. Mira el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, ¿quiénes son esos? Los judíos. Los judíos que habían acompañado a Pablo. Allí estaban los judíos presentes. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, maravillados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y por qué estos judíos se quedan atónitos y maravillados? Porque ellos en su mente todavía tenían el concepto exclusivista de que solo ellos eran el pueblo de Dios. Y cuando ven que el Espíritu Santo es derramado sobre los gentiles, ellos se maravillan. Pero este es el cumplimiento de la profecía de Joel sobre toda carne, no solamente sobre los judíos. Pero Dios tuvo que trabajar, el Espíritu Santo, antes de que esto aconteciera, tuvo que trabajar con Pedro. Porque Pedro también tenía en su mente que eran solo los judíos. Él estaba convencido de que eran única y exclusivamente ellos eran el pueblo de Dios. Miren lo que pasó. Versículo 9 de Juan 10, de Hechos 10, perdón. Al día siguiente, ¿y qué es lo que ocurre? Que este soldado, este centurión romano, tuvo una visión donde un ángel le dice que llamara al apóstol Pedro, que lo hiciera venir. Entonces él manda de sus siervos para que traigan a Pedro. Y dice el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban los siervos por el camino, y acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, al mediodía, y tuvo gran hambre, y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, hermanos, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. El Señor tuvo que trabajar con Pedro para que Pedro entendiera que no solamente los judíos, sino también los gentiles habían sido limpiados. Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. Versículo 28. Y les dijo: vosotros sabéis. Mira lo que le dice Pedro. Pedro llega al lugar donde están ellos, donde están los gentiles, romanos, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Versículo 34.
Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, dice Pedro, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de los judíos, de todos, de todos. Logra ver, hermanos, cómo el Señor rompe el pensamiento y el paradigma del exclusivismo judío, para dar a entender a Pedro y a los judíos que allí estaban, de que Él tiene un pueblo, pero que ese pueblo no es exclusivamente judío, sino que también está conformado por gentiles. Un pueblo y un pastor. Hermanos, entonces lo que hemos visto es que en el Antiguo Testamento permite ver, no de forma clara como nosotros quisiéramos, pero sí a través de algunos indicios, nos permite ver que los elegidos de entre los gentiles se unirán en un solo rebaño con los elegidos de Israel. Es verdad que en el Antiguo Testamento esta verdad no se expresa claramente, no se expresa de forma explícita. En el Antiguo Testamento uno no lee que los gentiles sean coherederos, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Así no lo dice el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no dice que los gentiles sean miembros del cuerpo de Cristo, igualmente que los judíos. Así no lo dice el Antiguo Testamento. Pero lo que sí permite ver el Antiguo Testamento es, o lo que sí nos permite hacer es vislumbrar. No lo permite ver claramente, pero sí nos permite vislumbrar, hermanos, esta realidad, esta verdad teológica, de que los gentiles también son parte del pueblo de Dios. Dicho en otras palabras, que el pueblo de Dios está conformado por judíos y por gentiles. Brevemente miremos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos expresa entonces mayor luz y mayor claridad sobre esta verdad teológica. En Mateo capítulo 1, versículo 5, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, allí encontramos el medio de esta gran lista de los patriarcas y los reyes de Israel, de los cuales desciende Cristo. En medio de esta genealogía encontramos en el versículo 5 a Rahab. Y Rahab era aquella mujer prostituta de Canaán, aquella mujer que salvó los espías, ¿recuerdan ustedes? Y esta mujer, aunque no es de la nación de Israel, esta mujer, aunque no es judía, está en la lista, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, anunciándonos de antemano que los gentiles también harían parte del pueblo de Dios. En Lucas capítulo 4, versículo 24, allí lo que ocurre es que el Señor Jesucristo, en una aparente aceptación de los hombres de su ciudad, de los de Nazaret, aparentemente ellos como que están aceptando al Señor, pero el Señor sabe que es una falsa aceptación. Entonces, en torno a eso, entonces el Señor Jesucristo les va a refregar en la cara cómo Dios había elegido a algunos judíos para mostrar su poder y su gloria. Allí en Lucas capítulo 4, versículo 24 de la palabra del Señor. Y añadió, este es el Señor Jesucristo: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Y muchos, versículo 27, y muchos leprosos había en Israel en aquel tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, se llenaron de rabia. ¿Por qué? Porque ellos decían, solamente es el pueblo de Israel.
Nosotros somos los escogidos. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Lo que ocurre aquí, hermanos, es que el Señor Jesucristo, en esta falsa aceptación de ellos, entonces les refriega a estos judíos como Dios había entonces manifestado el poder y su gloria a través de los gentiles. Pero con esto vamos a finalizar, hermanos. Quien expresa esta verdad de un pueblo y un pastor de forma clara, explícita y abierta es el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, el texto que leímos en esta mañana al iniciar. Efesios capítulo 2, versículo 11, mira lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. Claro, ¿cómo se referían los judíos a los gentiles? Los incircuncisos. Esa es la forma en que ellos se referían a los gentiles. Versículo 12. En aquel tiempo estabais, tiempo pasado, en ese tiempo ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, ¿notas usted la diferencia del pasado ahora? Antes ustedes estaban sin esperanza, sin Dios, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ustedes, gentiles que estaban lejos, han sido traídos. Como dice el Señor de las otras ovejas, a ellas traeré. Aquí dice el apóstol Pablo, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? Judíos y gentiles, hizo uno solo. ¿Cuál pueblo es ese? La iglesia del Señor, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la genealogía, ¿cierto? ¿Así dice? No es por genealogía. No, es mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Capítulo 1, versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. En el Antiguo Testamento no se podía ver esto con claridad. En otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es ese misterio, Pablo? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hermanos, un solo rebaño, un solo pueblo y un solo pastor. Dice Anthony Hoekema al comentar este pasaje, dice: también es importante observar que la restauración de Israel que se anuncia en los profetas tiene alusiones éticas.
Dice él, tanto Ezequías 36, 24 como Isaías 24, de los capítulos 24 al 27, enfatizan que esta restauración no sucederá, no pasará esta restauración de judíos, aparte del arrepentimiento y la redención de Israel, y la rededicación de Israel al servicio de Dios. Y otro gran teólogo, George Ladd, dice, los profetas del Antiguo Testamento, prevén una restauración, pero es una restauración que abarca solamente al pueblo que ha sido purificado y justificado. ¿Qué está diciendo el doctor Ladd? Los judíos se salvarán, hay judíos que se salvarán, pero no se salvarán de forma diferente que la iglesia. El judío que se quiera salvar tendrá que venir en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Finaliza, y la conclusión que saca el doctor Hokima es que, dice él, quizás el resultado más significativo de esta preocupación ética de los profetas, es decir, de lo que ellos anuncian, la preocupación que tienen ellos es que la convicción de que no será Israel como tal, es decir, no será Israel como nación que entrará al reino escatológico de Dios, sino solamente un remanente creyente y purificado. Hermanos, es clara la palabra de Dios en cuanto a que enseña a lo largo de todas las Sagradas Escrituras que hay un solo pueblo, es la iglesia del Señor, y un solo pastor, el Señor Jesucristo. Dos breves aplicaciones. ¿Cómo es que las ovejas oyen la voz del buen pastor? ¿Cómo es que el buen pastor traerá sus ovejas? Bueno, es a través de la predicación del Evangelio. Lo vimos iniciando el sermón. Es a través de la predicación del Evangelio por parte de aquellos que son su pueblo a todas las naciones. Es a través de esta predicación que Dios traerá a sus ovejas, y es esta predicación que dará como resultado final que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Hermanos y hermanas, qué privilegio, pero también qué gran responsabilidad, hermanos, y qué obligación tenemos aquellos que hemos sido llamados a ser pueblo de Dios. Tenemos la obligación y la responsabilidad de predicar el Evangelio a nosotros. Amigo que me escuchas en esta mañana, si aún no estás seguro o segura de ser pueblo de Dios, si no estás seguro o segura de ser una oveja del Señor Jesucristo, he aquí el día aceptable. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Ven a Cristo en fe y arrepentimiento, y Él te recibirá en su amoroso redil. Ven a Cristo, no tardes más. Señor, en esta mañana, gracias por concedernos, Señor, exponer, Señor, esta verdad doctrinal y teológica de la cual estamos profundamente convencidos, Señor. Y que aunque en el mundo y aún en el contexto de las iglesias cristianas otra sea la perspectiva mayormente aceptada, el que sea más popular no significa que sea la verdad. Por eso, Señor, en esta mañana, gracias por concedernos la luz en cuanto a esta preciosa doctrina y permitirnos en esta mañana establecer nuestra posición como iglesia local frente a esta forma de interpretación de las Sagradas Escrituras.